Aquí estamos con ustedes nuevamente y muy contentos porque casi ya termina el año 2024 y a menos casi de 48 horas de estar en un nuevo año. Vamos a dar a este tema, no quiero dejarlo para el año que viene. No quiero que se quede para el año que viene algo tan importante como es el páncreas y la diabetes. Esto es un tema prácticamente general porque les puedo asegurar que cada capítulo de este tema tiene su profundidad y puede ser un tema a discutir y a profundizar con todos los avances que hay en la diabetes. Me quedaré corto en muchos aspectos que de verdad, pero fíjense, vamos a tocar lo más que se pueda sobre la diabetes mellitus y su conceptos que hay sobre, y se oye hablar de la diabetes insípida, cosa que no tiene ninguna relación, aunque se llame diabetes insípida, no tiene relación casi ninguna con lo que es diabetes mellitus, que es la enfermedad esta con afectación genética del páncreas. Vamos a explicar muchos conceptos importantes y que afecta que esa parte endocrina del páncreas se afecte y sobre todo la parte de la insulina. Hoy no vamos a profundizar mucho en la parte del glucagón, que es la parte hormonal estimulante de producción de glucosa. Vamos a hablar un poquito más de lo que es la insulina, a tratar de profundizar lo más posible en la parte, como les digo, de la diabetes tipo mellitus, que es la tipo 1 sobre todo, y mencionaremos sobre lo que es la diabetes tipo 2 o también resistencia a la insulina. Así que vamos a ir empezando para ver. El tema sería el páncreas. Vamos a rápidamente unas pocas palabras de lo que es el páncreas en general. Ya lo conocimos, ha habido temas anteriores sobre el páncreas, etcétera. ¿Qué es la insulina? Vamos a verla. ¿Qué es un cromosoma? Importante porque revisar cuando se habla de enfermedades que son genéticas, que son asociadas a los cromosomas, a la parte autosómica o la parte sexual de los cromosomas, es bueno recordar, ponerlos en contexto, qué cosa es el cromosoma. Genética de la diabetes, qué es la diabetes, diabetes insípida, es el concepto que vamos a aclarar. Recordatorio de la anatomía del páncreas, lo habíamos dicho aquí arriba. Vamos a recordar un poquito fisiología general del páncreas, clasificación de la diabetes tipo 1 y tipo 2, aunque hay más, hay dos tipos más de diabetes, hasta la 4. Y se habla de un quinto tipo de diabetes. No voy a meterme en esto, pero 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver eso por qué. Genes asociados a la diabetes, cuadro clínico general y tratamiento general. Ese es el propósito de este tema y en el día de hoy. Así que bueno, vamos a ir adelantando. Pero antes de eso, quiero decirle que en este nuevo año que viene, valora lo que tienes y lucha por lo que quieres. Feliz año nuevo. Prácticamente estamos muy próximos a lo que es ya el final y el principio del año nuevo. Y quiero leerles este escrito que puse ahí. Se los pudiera decir con palabras, pero quiero leérselos porque lo escribí para ustedes. Quiero hacerles saber que a pocos o muchos logros que hayan obtenido hasta ahora se los debo a ustedes por su apoyo en este que es su canal. Ya casi el 2024 termina y tenemos casi ya un 2025 en la puerta prácticamente. Gracias por el apoyo a darle seguimiento al canal, demostrado con sus comentarios y participación. Sin ustedes no habría motivación. Muy importante, quien no se motiva no hace, no trabaja, no cumple con su objetivo, etc. No lo piensen más si se han decidido a ayudarme o a apoyar al canal. Suscríbase, comparta lo más que pueda y sin olvidarse del like. No olvidarse del like, porque prácticamente los robots, la plataforma valora cuando vemos los likes. Si le gustó o si quiere ayudar, ayúdenos con los likes. Tan importantes y valore bien lo de la membresía del canal,
pues ustedes lo necesitan y el canal también. Toda empresa necesita sustentación para aumentar el tiempo canal y desarrollar que al final ustedes serán los beneficiados. Esto se lo quería dejar para que quien quiera leerlo nuevamente, porque a veces las palabras, como se dice, se las lleva el viento. Está plasmado ahí, esa es mi idea fundamental. Les deseo un feliz 2025 glorioso y en todas sus actividades, en todos sus exámenes, en todos sus... Así que nos vamos con el páncreas. Repaso anatómico del páncreas. Bueno, anatomía, ya ustedes saben, no vamos a entrar profundamente, sabemos que está retroperitoneal, cabeza, cuello, cuerpo y cola, todos sus bordes, sus relaciones anatómicas visto en anterior. Su histología lleno de ácinos y de islotes, mucho más ácinos que islotes, lógicamente, y que esta parte de los ácidos tiene que ver con la función prácticamente exocrina del páncreas, que no la estamos estudiando en el día de hoy, las enfermedades que tengan relación con la parte exocrina. Y sí, vamos a profundizar un poquito, lógicamente, cómo trabajan estas células alfa y células beta de los islotes, o sea, los islotes de Langerhans, que tiene células alfa y beta, que segregan tanto insulina, las beta, como las alfa, el glucagón. Hoy vamos a profundizar un poquito más en esta parte, en por qué se llama insulina, todo esto viene el día de hoy. Y está lleno de, como les digo, histológicamente de ácidos y de islotes. Estos son los ácidos, un poco más esquemáticos ya, y este es los islotes. Con sus células clásicas, productoras de, cuando estudiemos el día de hoy la célula, en alguna parte de su fisiología, es una celulita de estos islotes, que hemos tomado para hacer la explicación. Células alfa y células beta, que son las que están en la histología y en la parte más profunda de él. Ya los otros son prácticamente lo que son los grupos de ácidos, que son prácticamente como los lobulillos, conductos secundarios que van al conducto principal de Wilson y Santorini, que desembocan en el duodeno, llevando la parte exocrina, porque recordad que la parte endocrina de esta parte de los islotes se drena directamente al torrente circulatorio, ya sea insulina o glucagón. Así que bueno, ya vamos a entrar en las relaciones, todas prácticamente, la función importantísima del páncreas, ya la habíamos estudiado en el tema anterior. Ok, ¿quién es la insulina y por qué su nombre? Es una hormona polipeptídica encargada, con muchos aminoácidos, más de 100 aminoácidos, encargada de mantener niveles adecuados de glucosa en sangre. ¿Qué pasa? En 1909, Jean de Meyer acuñó a esta sustancia con el nombre de insulina. ¿Por qué? Del latín ínsula, lógicamente, es como una isla. Esto es una isla, ¿ves? Viene el nombre de como ínsula, la isla. Producida en los islotes de Paul Langerhans. Importante, estos datos a veces son bonitos, la historia, porque la historia de la medicina no es como otras historias. La historia de la medicina te enseña, te educa, te activa en los conceptos médicos importantes de las patologías que estás leyendo. Pero ya para 1921, Frederick Grant, Bantin, lógicamente, y JJR Bachiot aislaron y purificaron esta sustancia. Para 1923 recibieron el premio Nobel ya por haber aislado esta sustancia tan importante del cuerpo humano que se llama insulina. Esto es lo importante que les tengo, la parte un poquito histórica de esta hermosa sustancia y tan importante en el cuerpo humano. Ahora bien, otro dato importante que les voy a poner en paralelo sería, ¿qué es un cromosoma? Recordarlo, porque recuerden que un cariotipo, tenemos todo el genoma humano, está formado por 22 pares de cromosomas, la parte autosómicos, y 2 que son XY en la parte prácticamente reproductiva, asociadas al sexo, lo que se dice. El cromosoma tiene un centrómero tiene los brazos cortos y largos,
tiene lo que se llama las cápsides, tiene los telómeros, tiene lo que se dice el locus, donde están los caracteres distintos, etcétera, en lo que serían los genes. Los genes es una porción de ADN que tiene una organización adecuada de todos los ácidos nucleicos, lo que componen toda esa cadena de ARN, prácticamente, y ADN, que una parte de ella es lo que sería, por ejemplo, el HLA del cromosoma 6, que es el gen 6p21. Ahí es donde está prácticamente la dislocación, la mutación que se produce, alteración en la diabetes mellitus, y esto provoca que las células beta, por ejemplo, no logren producir una insulina adecuada ni la cantidad de insulina adecuada. Por tanto, hay una hipoinsulinemia muy importante, y esto es lo que al haber una cantidad de insulina poca, la entrada de glucosa es muy poca a la célula, y se altera la glucólisis, se altera lo que es la producción de glucógeno, se altera todo, se altera la producción de ATP, de lo que es la acetil-CoA, se altera todos estos pasos, se altera la formación de triglicéridos, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Por qué la diabetes mellitus profundamente se produce una disminución del aumento de la glucosa en sangre, pero muy poca glucosa intracelular para hacer todos los distintos pasos metabólicos que llevan a la producción de ATP, producción de agua metabólica? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y esto es los cromosomas. Este cromosoma aquí, en este punto, en la parte del GP21, en el cromosoma 6 de la parte autosómica, es el fundamento oficial de la diabetes mellitus, hereditaria, genética. Esta lámina la habíamos visto cuando vimos páncreas. Esta es la parte exocrina, prácticamente hoy no la vamos a ver, aunque se altera también cuando es una pancreatitis y otras causas, se alteran las dos partes, exocrina y endocrina, pero esta parte genética tiene relación directa con la insulina y el glucagón en las alteraciones, y un poquito la somatostatina. Pero ¿qué pasa? No vamos a meternos ahí, solamente nos quedamos con la parte de la insulina, que es la que este déficit es el que da diagnóstico, el que lleva a que haya una alteración de los niveles de glucosa en sangre alterados, y el cuadro clínico general que tiene este paciente, con todo eso que vamos a aplicar seguidamente. Ahora bien, la insulina, fíjense que cómo se sintetiza. Lógicamente, vamos a ver, es una hormona secretada por las células beta, como decía anteriormente, del ágena 60 a 70% en todas las células que están endocrinas del páncreas. Una cadena A y una cadena beta, una cadena A y una B. Son dos cadenas de ácido, de lo que son los cadenas unidas por puentes disulfuro, que son cadenas de aminoácidos ordenados, lógicamente, ordenados en una forma adecuada, porque esa es la producción normal, lo que sería la forma normal de la insulina. Cuando esto se altera, la insulina no tiene calidad o es muy poca, y es lo que lleva a la insulina no cumple su papel, y lógicamente se altera, lleva a lo que es la diabetes mellitus. Permite el paso de la glucosa al interior de la célula. Lógicamente, vamos a ver más adelante cómo esa insulina es el que permite, esa insulina secretada a través de exocitosis, cómo ayuda a que la glucosa entre. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. En el humano, el gen INS codifica la prehormona, una prepormona, eso lo vamos a ver aquí, de 110 aminoácidos. En el cromosoma 11, una proinsulina, que es esta que está aquí. Esta es una célula del islote de la, vamos a ver ahí, y prácticamente a insulina madura. Vamos a verlo aquí. En el núcleo está la información de este es el citosol, este es el núcleo, y hay un ARN mensajero que va a lo que es el retículo endoplásmico.
a llevar la información. Lleva la información, el RNA y los aminoácidos que está formado, y ahí se forma una proinsulina. Lógicamente va al aparato de Golgi, donde se termina de preparar esta insulina y se forma la proinsulina en el aparato de Golgi. De ahí ya va por microtúbulos y da lugar a péptido C, que va a la sangre, y a insulina. Esta insulina ya está madura y es la que pasa al torrente circulatorio y va a ir a todos los órganos, músculos, órganos, a buscar donde haya falta, ayudar a entrar esa glucosa, y la ayuda a entrar las neuronas, todas las células del cuerpo humano, y sobre todo los músculos que necesitan tanta energía. Ahí entra, ahí está la parte, ya pasó al torrente circulatorio, al espacio vascular, y ya ahí ya está la insulina. Lógicamente hay patologías como la resistencia a la insulina, que la mencionaremos hoy, que está relacionada con la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 que la vamos a mencionar. Todo esto prácticamente, la no producción adecuada por un problema genético a nivel central, a nivel nuclear del ADN, es la diabetes tipo 1, que sería la que estamos explicando prácticamente ahora. Ok, toda esta síntesis tiene problemas, tiene alteración. Cuando esos genes se alteran, vamos a ver muchos de esos genes cuáles se mencionan, y altera la producción o la calidad de la insulina. Ahora, concepto de diabetes. La diabetes es una enfermedad compleja, muy importante, determinada por múltiples factores genéticos y ambientales. Fíjate, cuyo resultado final es la aparición de hiperglucemia, y con ella el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas microvasculares sobre todo, y macrovasculares, pero sobre todo de lo que sería en inglés la macrocirculation, la microcirculación. Es importante. ¿Por qué? Porque hay tres complicaciones importantísimas de la diabetes que no las vamos hoy a profundizar, que sería la renopatía diabética o la enfermedad de Kimmel-Wilson, la nefropatía, la retinopatía diabética y la vasculopatía en la neurona como en sí. Allá en la más profundidad, en la profundidad allá de la vasa vasorum, esa microcirculación que se altera en lo que es la diabetes, dando lugar a estas tres complicaciones importantes que solo las mencionaremos aquí. Lógicamente que condiciona un pronóstico, mal pronóstico en los pacientes, si no son adecuadamente acompañados en tratamiento, adecuadamente bien orientados y dispensarizados. Muy importante. En la diabetes M1 y la M2 son múltiples los genes que intervienen en la patogenia. Por ejemplo, HLA-DR3, lo habíamos mencionado, la DQB1, 0201, el HLA-DR4, DQ, se los leo porque esto no, estoy seguro que no hay quien sepa, es muy difícil aprenderse. Aprendido de memoria, no, saber que existen y todo. En la tipo 1. Y el DM2, el PRARG o PPARG, el KNCJ11 y TCF7L2 en la tipo 2. Son genes que tienen relación, ya demostrado, con alterados que sufren mutaciones y que se alteran en ambos tipos de diabetes. En algunos casos, mayor a 126 por encima, producen glicemia de 126 miligramos por decilitro. Eso lo vamos a ver, los distintos niveles de la glucosa para la valoración. En adultos 70, 110 miligramos por decilitro es normal, y en niños 40, 100. Este es prácticamente los valores poquito normales. Vamos a profundizar bien más adelante. Y aquí les muestro, miren, esto es un esquemático, un cromosoma, lógicamente donde están ubicados muchos de estos genes, cómo se ubican en el locus, que son la parte de estos, la parte de los segmentos genes, en lo que es la pata corta, puede ser cromosoma 6, como le decía, puede ser, como le decía, otros cromosomas, que pueden aparecer en todo lo que es en el tema de la diabetes, pero sobre todo, estos son los locus, exactamente, o alelos que están en el cromosoma, que sobre todo en el 6, el 11, que se demuestran
la patología de estas alteraciones cromosómicas dan lugar a malformación de la proteína, tal como lo que es la insulina, o la baja cantidad de insulina que se produce. Dos alteraciones, una insulina inadecuada o cantidad inadecuada. Vamos entonces a decir ya que la diabetes insípida, para ya salir de ella, la diabetes insípida, fíjense que existe lo que es la hipófisis, el lóbulo anterior, el lóbulo medio, un poquito despreciable, y el lóbulo posterior. El anterior la adenohipófisis y el posterior la neurohipófisis. Aquí se producen dos hormonas importantes. La oxitocina, importantísima, todo en la lactancia, en el parto, en la preparación del parto. Todo esto, y también tiene mucha relación con la función neuronal, la oxitocina, lo que es la oxitocina. Pero fíjense que aquí se produce además la ADH, la hormona antidiurética. Ok, una alteración de la formación de esta hormona, ADH, y tiene una relación muy directa con lo que es la diabetes insípida, que tiene relación que no hay quien controle el agua a nivel renal y se pierde mucho líquido. Lógicamente, por eso es que al ADH no pueden controlar, también el paciente tiene mucha sed constantemente, ¿ven? Prácticamente, y suda demasiado. La diabetes insípida es un trastorno poco común que provoca el desequilibrio de los líquidos en el cuerpo, sin relación ninguna con la diabetes mellitus, como les decía. Eso hace que el cuerpo produzca gran cantidad de orina. O sea, también hay poliuria, hay polidipsia, no tiene una relación exacta con la polifagia, pero esa sed excesiva, incluso después de beber agua, es clásica de lo que es la diabetes insípida. La diabetes insípida también se llama deficiencia de arginina vasopresina, este es otro nombre de esta hormona, o resistencia a la arginina vasopresina. Ausencia de producción de ADH. Hormona antidiuretic hormone. El riñón es incapaz de retener agua. Esto es lo que es la diabetes insípida. No tiene relación, la mencioné porque se oye mencionar, tiene nombre de diabetes también. Diabetes. Y prácticamente no hay un control adecuado del agua a nivel de riñón. Ok. ¿Cuál sería entonces la clasificación de nuestra diabetes que estamos hoy, que no es la insípida? Hay 4 tipos fundamentales. La tipo 1, autoinmune, aunque la tipo 2 también tiene una parte autoinmune, como les decía, tiene algunos genes que tienen relación con ella. Dependiente de insulina, o sea, esta tipo 1, genética, cromosómica, diabetes, sobre la mellitus, una relación muy relacionada con la genética y la autoinmunidad. La tipo 2, insulina function deficiente, o sea, prácticamente que la insulina no funciona adecuadamente, o hay una intolerancia a la insulina, no dependiente de ella, y hay una resistencia a la insulina, que se ve sobre todo en esta tipo 2. Una tipo 3, que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional prácticamente es porque la mujer en estado embarazada se somete a un estado metabólico fuerte, tiene la formación de un ser en su interior que demanda mucho metabolismo y lógicamente aumentan estos niveles debido a ese metabolismo exagerado que se produce en la mujer. Y la tipo 4, que sería el MODY y el NODAT. El MODY son otras alteraciones genéticas, prácticamente, por ejemplo, fibrosis quística, los tumores, etcétera, que alteran o dan lugar a esta alteración de producción tanto de glucagón como lo que es la parte de las células beta, que tiene que ver con la insulina. Y el NODAT, que es el New Onset Diabetic After Transplantation, prácticamente tiene relación que es un nuevo comienzo de diabetes después que se trasplantan prácticamente células pancreáticas, o hay una reproducción de nuevas células pancreáticas de este páncreas después de inflamaciones, etcétera, traumatismo. Estas son dos que entrarían en el tipo 4. Miren que prácticamente, te voy a decir, diabetes no, diabetes hay 4 tipos de diabetes. Y se habla hasta de 5 otros factores
que entraría en un tipo 5, no estoy diciendo que hay 5 tipos, que serían más raras, que provocarían esta alteración de la producción de insulina o su resistencia a nivel sanguíneo. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la insulina? Qué interesante. Porque si no hay insulina, ¿qué? Si no hay insulina, o si hay insulina, ¿qué se altera? Y si no hay insulina, ¿qué pasa? Inhibe la formación de glucosa nueva. O sea, inhibe la gluconeogénesis. Fíjense que sin ella no hay gluconeogénesis. Quiere decir que por dos factores, si no hay insulina, no hay quien entre la célula, no hay quien entre la glucosa adentro de la célula y se almacena más en el torrente. Y además, si hay insulina, controla por lo menos, en la formación de glucosa a partir de aminoácidos, que esta sería la gluconeogénesis, y por eso ella controla ese paso. Lo controla, ella controla eso. Inhibe la fermentación de glucógenolisis, o sea, el glucógeno que está aquí, ahí por eso le pongo esa cruz, inhibe que el glucógeno se convierta en glucosa. O sea, es un control que ella hace para mantener niveles adecuados de glucosa en sangre. Y, o sea, prácticamente, y promueve la síntesis de glucógeno, o sea, promueve de glucosa 6-fosfato y prácticamente se convierta en glucógeno para almacenarlo. Y así disminuye los niveles de glucosa. Aumenta el transporte de glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, lógicamente. Ya esto está hablando de consumo. Ella es quien ayuda a que esa insulina entre a la célula con facilidad. Aumenta la retención de sodio en los riñones. Estas son otras funciones aparte. Aumenta recaptación celular de potasio y aminoácidos. Potasio importantísimo, lo vamos a ver en la función, esa bomba de potasio, en la salida de insulina, para que haya insulina adecuada a nivel sanguíneo, etc. Disminuye la liberación de glucosa por el hígado, lógicamente. Si disminuye la liberación de glucosa por el hígado es porque está controlando a través de estos factores la formación de más glucosa. Promueve la glucólisis, claro, aquí está en azul, aquí promueve la glucólisis y promueve que el acetil-CoA se convierta en triglicéridos y ácidos grasos. Lógicamente, estamos en eso. Y favorece la síntesis de triglicéridos. Aquí están los triglicéridos. Esta es una de las funciones a partir del acetil-CoA. Prácticamente, para ello estimula la producción de acetil-CoA, como les digo, acetilcolina, a través de la formación del piruvato, acetil-CoA. Y hay más triglicéridos que son utilizados como energía. ¿Qué pasa cuando estamos en diabetes? Como lo veremos más adelante, que esos triglicéridos se dividen en ácidos grasos y glicerol. Lógicamente, el glicerol son cuerpos cetónicos, por eso es que el diabético tiene cuerpos cetónicos o ketones en la sangre aumentados. Y aumenta los triglicéridos, lo que sería los ácidos grasos, que son reconvertidos para energía y convertirlos en acetilcolina nuevamente. ¿Ven? Aquí como les explico, por ejemplo, al acelerar la glucólisis, lógicamente, y también la síntesis de ácidos grasos, que son aquí, los ácidos grasos. La glucólisis y la síntesis de ácidos grasos. Componentes de los triglicéridos, que están aquí, muy interesante, a partir del acetil-CoA. Este pedacito es el que más demuestra las funciones de la insulina, porque esas cruces rojas a quién controla y estas cruces azules a quién ayuda. Muy importante. Además de lo que es ayudar en el transporte de la glucosa a los tejidos adiposos y músculo esquelético. Secreción pancreática de insulina en las células beta. Lógicamente, aquí, fíjense que hay pasos diferentes. Este transportador hace que la glucosa entre a la célula para la glucólisis, lógicamente. Y aquí fíjense cómo da lugar que se produce ATP, el ATP que se produce aquí, todo esto a través de la mitocondria, ¿no? Todo esto glucólisis es mitocondrial. Vas aquí, lógicamente, y con la bomba de potasio sale, y esto produce ¿qué?
que aumente la despolarización. La despolarización en las células. Esto lógicamente ayuda a que se abran puentes, prácticamente los puentes, que se abran los puentes y hay un aumento que entre el calcio, y ese calcio intracelular es el que se une a la sinactobrevina, lógicamente parecido a la exocitosis de los neurotransmisores, y aumenta lo que sería, estimula la exocitosis, prácticamente la salida en forma de gránulos de la insulina hacia el exterior. La insulina, el torrente circulatorio. La glucosa como regulador, inductor de la secreción de insulina. Lógicamente, la misma glucosa es la que regula la producción de insulina. Por eso los niveles de glucosa, muchas veces, lógicamente, estos niveles adecuados estimulan la producción y secuenciación de lo que es la insulina. Paso de la secreción de la insulina en la sangre importante, apertura de los canales de potasio. Esto es importantísimo. El potasio, con hipopotasemia, se corta la cadena de llegar a la exocitosis, a esto aquí. A la exocitosis, que es la expulsión de la insulina a lo que es, a través de exocitosis, al torrente circulatorio. Que produce una despolarización, la apertura de los canales de calcio y la secreción de la insulina al torrente circulatorio. Esta parte, todo esto está ocurriendo en una célula beta, la célula beta del islote de Langerhans. Acción de la insulina en la membrana celular. Lógicamente, la glucosa induce la producción de insulina. La misma glucosa induce la producción de insulina, como veíamos hoy. La insulina ayuda a la glucosa a entrar a la célula, al citosol, y entrar a la vía de la glucólisis con el gluta 4. Recordar que el gluta 4, este es el gluta 1, y el gluta 4 ayuda en otro nivel por acá, a otro nivel. Este es el gluta 1. El gluta 4, aquí, entra la insulina, lógicamente, va, y el gluta 4, aquí, ayuda a que la glucosa abre estos canales, aquí, el gluta 4, abre el canal y permite que entre la glucosa para participar en la glucólisis. De no haber, lógicamente, de no existir estas cualidades, estas condiciones en los receptores de insulina preparados, no va a entrar la insulina en lo que es la parte de las células que necesitan esa glucosa, no va a entrar, o sea, no se abre y no se produce entonces la entrada de glucosa. Ahí es donde está el problema. Y eso da lugar a ¿qué? A que aumente la cantidad de glucosa en sangre, pues no entra. Y esta es la parte externa de la célula, esta es la parte interna, el citoplasma, aquí. Importante. ¿Qué factores aseguran la producción de insulina? Concentración de glucosa en sangre. Lógicamente depende de la concentración de glucosa en sangre. Sin eso no hay, por eso es que puede haber un caso de hipoglicemia, etc. Y no hay glucosa en sangre, aunque haya insulina normal, entonces no entra. Esa es una de las condiciones. Tiene que haber aminoácidos para que la producción de aminoácidos da lugar a la gluconeogénesis controlada y aumenta la glicolisis. Los ketones, que son la parte de los triglicéridos que se parten en dos, ketones por un lado y ácido y triglicéridos por el otro, o ácido graso por el otro lado, péptido gastrointestinal vasoactivo y neurotransmisores. Este ayuda a que se absorba bien la glucosa a nivel intestinal y ayuda en lo que es prácticamente el pool de glucosa en sangre para poderla metabolizar. Importante. ¿Qué pasa en el páncreas afectado en la producción de insulina? El daño genético, lógicamente, el daño genético afecta a las células beta de los islotes, cayendo la producción de insulina, como les decía, lógicamente, y así aumenta el nivel de glucosa subutilizada en la sangre, lógicamente. Al haber el problema que habíamos explicado
que no hay el gluta 1, el gluta 2 adecuado, no hay una insulina formada en el núcleo adecuadamente, no hay una proinsulina y no hay una proinsulina y no hay una insulina madura, lógicamente aumenta en la sangre y cae la captación de glucosa por la célula. Y este es el problema fundamental básico de la diabetes. Todas las células de la pared vascular, las células musculares, las células de los órganos, las células, las neuronas, todos se afectan. Y de ahí vienen entonces las neuropatías periféricas, vienen todas las alteraciones, viene la afectación renal, etc. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Lógicamente relacionada con la tipo 2 sería caída de la respuesta biológica a la insulina en diferentes tejidos corporales. Esto conduce al desarrollo de diabetes tipo 2. Este estado termina en insulinemia. Lógicamente, si hay una resistencia a la insulina, lógicamente los receptores no captan adecuadamente la insulina. Esta tampoco puede estimular el paso, el gluta 4, para que el gluta 4 permita la apertura de los puentes de proteína y entre la glucosa a la célula. Es lo que estábamos explicando. Lógicamente, entonces en la tipo 2 hay glucosa que no se utiliza y al final se convierte como un antígeno. Esa misma glucosa se convierte como un antígeno, esa glucosa vieja se convierte como un antígeno, dañando las paredes y todo en el cuerpo humano. Además de que hay una resistencia a esa propia insulina que produce el páncreas. Esta sería la resistencia a la insulina, que está relacionada con la diabetes tipo 2. ¿Cuál sería la semiología entonces, después de oír todo esto, de un paciente con diabetes según el tipo de diabetes? Este sería el enfermo con las 5P, de forma general. El cuadro clínico sí lo voy a resumir en estas 5P. Polidipsia, claro, lógicamente. Polidipsia, lógicamente, porque fíjense que hay muchas complicaciones del diabético, pero entre ellos está esa glucosa, lógicamente, se pierde mucha esa glucosa, que hay una glucosuria al agua y el paciente está constantemente pendiente de agua, mucha sed. Poliuria, lógicamente, orinando constantemente, porque prácticamente, aunque no sea la diabetes insípida, hay mucho orinar del paciente. Muy frecuente, poliuria, polaquiuria. Está la polifagia, lógicamente, siempre tiene esos glucostatos que están en la parte cerebral, en el hipotálamo, los glucostatos, siempre están estimulados. El paciente, aunque tenga la azúcar alta, esa parte de ese tejido cerebral, para ellos no hay azúcar, porque no está adecuadamente la captación de glucosa, lógicamente, entonces hay polifagia, quiere comer demasiado. Pérdida de peso, lógicamente, pérdida de peso, porque, lógicamente, la glucosa no entra adecuadamente a las células grasas, no entra adecuadamente a los tejidos, no entra adecuadamente a los músculos y se pierde peso. Además está el prurito de piel y en el caso de la mujer puede ser extremadamente vaginal. Y esto sería las 5P: polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y prurito. Estos son las 5. Ahora bien, yo le sumo a estas P, le sumo la polineuropatía, que sería la neuropatía diabética, y le sumo el pie diabético. Estos son prácticamente dos temas o más temas que se pueden dar o se pueden hablar sobre este mismo tema, prácticamente. Este sería el cuadro general, aunque el paciente puede llegar con comipero polar, puede llegar con una cetoacidosis diabética, como es una de las complicaciones graves que las vamos a mencionar. O sea, el paciente puede iniciar con este cuadro, aunque puede comenzar con una de las complicaciones graves. Puede venir por primera vez con un pie diabético, una lesión que no se siente adecuadamente en la planta del pie, y es su primer diagnóstico, porque nunca había ido. Ahora fue porque se encontró esa lesión en la planta del pie, un pie diabético. Este mismo cuadro clínico puede ser una de sus complicaciones. ¿Cuál sería el diagnóstico? La clínica, lo que vimos anteriormente. Y prácticamente hay tres importantes pruebas. La prueba de tolerancia a la glucosa,
la glucosa plasmática, ¿ves? Y la hemoglobina A1C o glicosilada. La hemoglobina glicosilada nos da un parámetro de cómo estaba ese azúcar. Los valores están por aquí, los vamos a mencionar. 2 meses atrás. No es que comió ayer un pan y hoy le dio. No. Esta hemoglobina te da un valor de cómo estaba hace 2 meses atrás. No tiene relación con lo que usted haya comido ayer. No. Es un balance que existe de una hemoglobina que ya hace 2 meses, un mes atrás, debió haberse formado. Prueba de tolerancia a la glucosa en ayuna, que es la OGTT, normal menos de 140 gramos por decilitro, prediabético 140 199 miligramos por decilitro, y la diabetes de 200 miligramos por decilitro o más. Esto es prueba de tolerancia a la glucosa. Es una prueba, no quiere decir que usted, como esta, que es la normal que se hace, que es la plasmática en ayuna. Normal, menos de 100. Prediabetes, de 100 a 125. Y diabetes, de 126 o más miligramos por decilitro también. Aquí miligramos por decilitro y aquí igual. Y la hemoglobina glicosilada, muy importante. Y aquí está el caso de diabetes, mayor de 6.5%, menos de 0.6% prediabético y prácticamente, y menos de 5.7, así, a menos de 5.7 aquí, sería normal, prácticamente. Los valores están muy pegaditos, 5.7 a 6.5, o sea, prácticamente los porcientos son pegaditos. Esta es la hemoglobina glicosilada. Ahora, ¿cuáles serían las complicaciones de la diabetes? Las complicaciones son temas inclusive que se pueden desarrollar de este tema central. Está la cetoacidosis diabética, la caída de la glucólisis y ketogénica. Lógicamente, la cetoacidosis diabética entra en ese cambio del pH del paciente, lógicamente porque uno de los mecanismos de control de lo que es el pH sanguíneo, aparte de la hemoglobina, está a largo plazo el control renal, de bicarbonato, el control renal, etc. Está el control respiratorio, puede existir entonces acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, y está la alcalosis metabólica y acidosis metabólica, en la cual entra esta que es la cetoacidosis diabética, es metabólica. Esto es un tema a tratar posteriormente. La ketogénesis es la formación de cuerpos cetónicos. Lógicamente, recuerden que la insulina controla que no se destruyan, que no se vaya a formar glucosa a partir de aminoácidos, que es la gluconeogénesis, pero también controla a los ácidos grasos, estos cuerpos cetónicos. Entonces la ketogénesis es una complicación. La neuropatía diabética, la afectación de la vasa nervorum y vasa vasorum, como les decía, esta es la parte más microscópica. Vasa nervorum es los pequeños vasitos de los nervios. Nefropatía diabética, o sobre todo el síndrome de Kismestiel-Wilson, muy importante. La retinopatía diabética, estas son las 3 que le había mencionado, complicaciones fundamentales, porque se altera la microcirculación. Retinopatía diabética, el coma diabético, hiperosmolar, muy importante. Más frecuente, lógicamente, en la diabetes tipo 2, veremos por qué en un futuro. Y pie diabético, pie diabético. El paciente pierde la sensibilidad en la planta de los pies y con zapatos malos, etc., se va creando una isquemia que no lo siente. Llega un momento que tiene una llaga y no le duele, y prácticamente va al médico cuando ya esa llaga está llegando inclusive al hueso, con osteomelitis y todo, increíblemente. Es importante. Por eso es que el paciente diabético hay que empezarlo a examinar ¿por dónde? No por la cabeza, sino por los pies. Es importantísimo esto para todo médico que está empezando, etc. Ahora bien, ¿cuál sería el tratamiento general de la diabetes? Nada más mencionárselo porque es algo que varía, hay mucha información nueva, etc. Yo voy a mencionar nada más tratamientos con insulina. Insulina simple, regular, de acción corta, que actúa a los 30 minutos. El Humulin, el Novolin
y la fresa. La insulina de acción rápida, 15 minutos, glulicina, la Lumalot o Admelot, etc. La insulina de acción intermedia, de 1 a 3 horas, el Novolin N y Humulin N. Y la insulina de acción prolongada, de 10 a 14 horas, inyectada con bomba de insulina, puede ser una bomba de insulina lenta, etc. Cosa que se puede medir en sangre, etc. Si va a ser inyectada, que no sea con bomba de insulina, hay que hacer un mapa de insulina. El paciente tiene que aprender, explicado por el médico, dónde ponerse, inclusive alrededor del ombligo, en otros lugares, etc., subcutánea, esta insulina. Balance adecuado de los carbohidratos, proteínas y grasas. El paciente tiene que tener un balance adecuado. Aquí esto lo dice muy bien. La dieta, esta es la balanza, y aquí está, por ejemplo, la insulina. En el centro, ejercicio y cambio o estilo de vida en cuanto a la dieta. Dieta adecuada y saludable, esto inclusive en la tipo 2, simplemente con la regulación de la dieta, ejercicio, puede balancear con los alimentos versus insulina. Los ejercicios ayudan a ambos tipos de control. Dieta adecuada y saludable, ejercicios regulares y control de peso. Muy importante. Es muy importante. Ahora bien, diagnóstico y tratamiento general de la diabetes tipo 2. Hemoglobina glicosilada. Es esta. O sea, a través de la tipo 2 se controla con este tipo de hemoglobina. Por debajo de 5.7 por 100 se considera normal. Entre 5 y 7 o 6.4, 100 a 25. Estoy dando valores del azúcar, no de la... ya estos valores los vimos anteriormente. Como prediabético, en el caso, estos valores del azúcar, un nivel de 6.5, 126 o más, en 2 pruebas separadas, se considera diabetes tipo 2. Tratamiento general igual a la tipo 1, en general es igual a la tipo 1. Medicamentos orales como metformina, se llama Furtamet, o Glumetza, que son comerciales. Se puede usar la sulfonilureas, gliburida, glimepirida, otros nombres antiguos eran glibenclamida, cosas así. Y otros medicamentos que se ayudan a los transportadores o agonistas del receptor de glucagón tipo 1, el GLP-1, como habíamos visto hace un ratito en el mecanismo, que ayuda a que la glucosa entre. Son agonistas, no antagonistas, recordad. No ayuda a que la glucosa entre, y además ayuda el GLP-4, ayuda a que la glucosa entre desde fuera al músculo, etc. Y ayuda de que la glucosa, el 1, entre a la célula beta del islote de Langerhans para estimular la producción y la secreción de insulina, acompañada y ayudada por los canales de potasio. Es importantísimo esto. Vean bien el video de adelante atrás y lo pueden profundizar en clases en internet, lo pueden buscar en libros, etc. Yo doy simplemente prácticamente un resumen de todo y facilitando el entendimiento de este problema, de toda esta patología. Ok, y gracias navideña, me despido de este posiblemente sea el último video de este año y del 2024, y nos vemos en el 2025. Feliz fin de año les deseo en familia y nos vemos en el 2025. Felicidades a todos.